El tema que vamos a trabajar hoy tiene que ver con lo que se conoce como las distribuciones muestrales. Es decir, si nosotros tenemos una población, pues de allí podemos tomar muchas muestras y entonces en cada muestra podemos encontrar un resultado diferente. Uno de los objetivos de la estadística es saber acerca del comportamiento de parámetros poblacionales tales como la media mu, la varianza sigma cuadrado o la proporción P. Se extrae una muestra aleatoria de la población y se calcula el valor de un estadístico correspondiente. Por ejemplo, puede ser la media muestral, que es X barra, es la simbología que utilizamos, la varianza muestral S cuadrado o la proporción muestral P barra. El valor del estadístico es aleatorio, porque depende de los elementos elegidos en la muestra seleccionada. Y por lo tanto, el estadístico tiene una distribución de probabilidad, la cual es llamada una distribución muestral de ese estadístico. Vamos a partir de un ejemplo. Supongamos que hay un curso bien pequeñito, solo con 5 estudiantes, y que las notas definitivas en un curso de inferencia estadística, por ejemplo, de estadística 2, fueron 2, 3, 4, 4 y 5. Podemos calcular la media, pero como la media es de toda la población, sería un parámetro y la simbolizaríamos con la letra mu. Allí la media pues es 3,6. Y también podemos calcular pues lógicamente la varianza como parámetro y esta nos da 1,3. Bueno, eso es lo poblacional. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros tomamos muestras. Vamos a suponer en primer lugar de que tomamos unas muestras de tamaño 2. Entonces, observen que como tenemos una población de 5 elementos y vamos a tomar muestras de tamaño 2, el número total de muestras sería las combinaciones de 5 tomando 2, y eso nos daría 10. Es decir, que podemos sacar 10 muestras diferentes. En la tablita inferior izquierda, ustedes tienen esas muestras. Tomamos primero el 2, entonces tendríamos 2, 3, 2, 4, 2, 4, 2, 5. Tomamos luego el 3, tendríamos 3, 4, 3, 4, 3, 5. Con el 4, con el primer 4, digamos, con el primer 4 nos quedaría 4, 4, 4, 5. Y con el segundo 4 nos quedaría 4,5. Entonces miren que allí tenemos las muestras posibles. En cada una de esas muestras vamos a encontrar una media. Y tienen ustedes allí las medias muestrales, entre 2 y 3, 2,5, entre 2 y 4, 3, etcétera, hasta que la última sería que entre 4 y 5, pues la media es 4,5. Así como sacamos la media, podemos sacar la varianza. Ahora, ¿qué sucede? Tomamos las medias muestrales y hacemos una tabla de frecuencias de las medias muestrales. Entonces, aquí tienen ustedes del lado derecho la distribución de frecuencias para la media. El 2,5 se repite una vez, el 3 dos veces, 3,5 tres veces, etcétera, y las frecuencias relativas. Nosotros miramos en probabilidades de que cuando se presentan estos casos, donde tenemos todos los resultados posibles, entonces podemos hablar de una variable aleatoria. Eso es lo primero, ¿sí? Lo segundo, hay una probabilidad que se conoce como probabilidad frecuentista, y es que se puede considerar en una variable aleatoria la probabilidad como la frecuencia relativa. Y entonces nosotros, teniendo en cuenta esas anotaciones, encontramos una nueva distribución con una tabla que ya no es distribución de frecuencias de la variable aleatoria media muestral. Y entonces allí nosotros ya estamos considerando ya para cada uno de los valores no la frecuencia relativa, sino la probabilidad. Entonces, aquí lo que nosotros estamos diciendo es de que la probabilidad de que la media sea 2,5 es 0,1, que la probabilidad de que la media sea 3 es 0,2 o 20%,
podemos observar también que la media muestral que tiene mayor probabilidad de salir es 3,5 y que la que menos probabilidad de salir tiene es 2,5. Y luego tenemos las probabilidades acumuladas. Cuando hablamos nosotros de variables aleatorias, hablamos del valor esperado. El valor esperado que ustedes deben recordar es la sumatoria de x por f de x. Se debe interpretar como la media de la variable aleatoria. Para ello lo que se hace es construir una columna que sea el producto de la variable por su probabilidad. Y la suma de esos números me da el valor esperado. Resulta que el valor esperado que se obtiene aquí es 3,6, que corresponde con la media poblacional, con el parámetro. Es decir, que nosotros lo que estamos asegurando aquí es de que si tomamos una distribución de una media muestral, el valor que esperaríamos encontrar equivale al parámetro. Pero entonces hay que tener presente el significado del valor esperado, que es muy similar al de la media aritmética. Si ustedes observan los valores reales que podemos encontrar en la media muestral, ninguno es 3,6. Pero el que mayor probabilidad tiene de aparecer es el 3,5, que es el más cercano a 3,6. Entonces, lo que hemos hecho ahorita es simplemente tomar un de tamaño 2, encontrar todas las medias posibles, hacer una tabla de distribución de la variable aleatoria y allí encontrar el valor esperado. Les solicito comedidamente que ustedes repitan este proceso con las muestras de tamaño 3. Adelante, por favor. Cuando se toman muestras de tamaño 3, el número de muestras sería 5 tomando 3, que también nos da 10. Entonces, allí tendríamos que encontrar las 10 muestras de tamaño 3 posibles y a cada una de ellas encontrarle su media aritmética. ¿Qué es lo que deberían observar? De que al encontrar la nueva media aritmética, el valor más pequeño es 3, que correspondería a muestras cuando uno encontró los números 2, 3 y 4. Y que el número más grande de media que se puede encontrar correspondería a los valores 4, 4, 5, que nos da 4,33. Entonces, miren, en las muestras de tamaño 2, la media está entre 2,5 y 4,5. En las muestras de tamaño 3 está entre 3 y 4,33, es decir, el rango es menor. Lo que nos llevaría a concluir que a medida que aumentamos el tamaño de la muestra, la dispersión de los datos disminuye. En esa muestra que tienen ustedes en pantalla de tamaño 2, el valor más cercano a 3,6 es 3,5. Cuando se toman las muestras de tamaño 3, también se encuentra que la media esperada es 3,6, es decir, el mismo parámetro. Pero mientras en las medias de tamaño 2 el valor más cercano es 3,5, en las muestras de tamaño 3 el valor más cercano es 3,67, es decir, está más cerquita del 3,6. Y entonces, ¿cuál es la idea? La idea es de que nosotros tengamos presentes de que si tenemos una población, de esa población sacamos muestras. El resultado que encontremos en la muestra, el estadístico, pues no necesariamente va a ser el parámetro. Pero si nosotros repetimos el proceso de muestreo, pues esperamos que el valor promedio sea el parámetro. Y lo otro que es muy importante es de que también podemos observar aquí que a medida que se aumenta el tamaño de la muestra, la dispersión de los datos disminuye. Estos se vuelven más homogéneos. Podríamos nosotros, por ejemplo, hacer el ejercicio con las muestras de tamaño 4.
y mirar cuál es el comportamiento. Bueno, esta es la idea intuitiva de lo que significa una distribución muestral. Las medidas más utilizadas son la media y la proporción. Con respecto a la media, habría dos casos. El primero es que la población sea normal. Si se extraen muestras aleatorias de tamaño n, de una población infinita con media poblacional mu y varianza sigma al cuadrado, la media de las medias muestrales es igual a la media poblacional. Es lo que acabamos de mostrar. Es decir, que mu de x barra es igual a mu. La varianza de las medias muestrales es igual a la varianza poblacional dividida entre n. En consecuencia, la desviación típica de las medias muestrales, que también se la conoce como error típico, es igual a la desviación típica poblacional dividida por la raíz cuadrada de n. Sigma de x barra es igual a sigma sobre raíz de n. Cabe destacar aquí de que el error típico corresponde a la desviación típica de una media muestral. Entonces, muchas veces eso es una gran ayuda, porque si a mí me dicen que se encontró un error típico de tanto, ya me están diciendo que debo trabajar con una distribución muestral. Hay algo que se debe tener en cuenta, no para este caso, sino en general, y es de que cuando la población es finita, hay que tener en cuenta un factor de corrección. Esto se lo mira desde las distribuciones de probabilidad. Tal es el ejemplo de la distribución hipergeométrica. Entonces hay que tener presente, si la población es finita, entonces al error típico se lo debe multiplicar por el factor de corrección para continuidad. Es decir, que si nosotros tenemos aquí una población finita, ese factor lo debemos tener en cuenta cuando encontramos el error típico. Hay un teorema que se conoce como el del límite central. Dice que de una población infinita con media mu y varianza sigma cuadrado se extraen muestras aleatorias de tamaño n. Entonces, la media muestral se comporta aproximadamente como una variable aleatoria normal. No necesariamente la población se debe distribuir normalmente, sino que al extraer las muestras, el comportamiento de esa variable aleatoria media muestral se comporta de manera normal, con una media igual a la media poblacional y con una varianza igual a la varianza poblacional dividida por el tamaño de la muestra. Entonces, en el primer caso nosotros decíamos, cuando la población se distribuye normalmente aplicamos esa fórmula. Ahora, nosotros también la podemos aplicar cuando no conocemos el comportamiento de la población, pero la muestra es grande. Y como lo dijimos anteriormente, consideramos una muestra grande a partir de 30. ¿Y qué significa esto? Entonces, que si yo voy a trabajar con la distribución normal, pues tengo que tipificar. Lo que se miraba anteriormente en el curso anterior de estadística es de que z es igual a x menos mu sobre sigma. Ahora para la distribución de medias, entonces la z es igual a la variable, que es x barra, menos la media sobre el error típico que es sigma sobre raíz de n, como lo miramos anteriormente. Tipificamos, tomamos nuestra tabla y hacemos las lecturas. Otra variable importante para trabajar es la proporción. En este caso estamos diciendo que si de una población distribuida binomialmente, con una probabilidad de éxito P, se extrae una muestra aleatoria de tamaño n, entonces se puede mostrar que la media X, recuerden, en una distribución binomial, la variable aleatoria mide el número de éxitos, que en una distribución binomial el valor esperado mu es igual a n por P, que también lo va a hacer
aquí en el caso de la distribución muestral. Y que la varianza es NPQ. Cuando nosotros vamos a trabajar en estos casos, también suponemos la normalidad. Y entonces nuestra variable aleatoria, que va a ser la proporción muestral, va a tener una media P, perdón, el mismo parámetro, y la varianza va a ser PQ sobre N, teniendo en cuenta el caso anterior, donde nosotros decimos de que la varianza se la encuentra también dividiendo la varianza P primaria entre N. Acá haciendo lo mismo. Por consiguiente, si nosotros tenemos unas muestras grandes y según el teorema del límite central, vamos a tipificar haciendo Z igual a la variable, que en este caso sería la proporción muestral, menos la media, que es la proporción poblacional, sobre el error típico. Y entonces nos queda sobre la raíz de PQ sobre N. Estas son las ecuaciones para tipificar y poder resolver ejercicios. Tenemos acá un resumen. Siguiendo, es decir, este proceso deductivo, tendríamos lo siguiente. La principal medida a estimar es la media muestral. O sea, tenemos una distribución de la media. La variable aleatoria es la media muestral que se convierte en la estadística. El parámetro sería la media poblacional y el error típico S sobre raíz de N. Simplemente Z es igual a estadística menos parámetro sobre error típico. Miren para la segunda distribución, que sería la de la proporción. Aquí nosotros tendríamos que la estadística, o sea, la medida muestral es P barra, el parámetro P, y el error típico, como lo acabamos de ver anteriormente, raíz de PQ sobre N. Otra distribución que se utiliza acá es la de diferencia de medias. Entonces, en ese caso, la variable es la diferencia de medias muestrales, el parámetro es la diferencia de medias poblacionales, y el error típico, pues, es la raíz cuadrada de las varianzas muestrales sobre el número de observaciones. Y también se suele utilizar las diferencias de proporciones. En ese caso, la variable aleatoria es la diferencia de proporciones muestrales, el parámetro es la diferencia de proporciones poblacionales y el error típico pues es la raíz cuadrada de la suma de las varianzas. Miremos un ejemplo de los dos primeros casos. Este es el ejercicio 2 propuesto en el curso. Dice que una siderúrgica está produciendo cables para suspensión de puentes. La característica más importante de este producto es su resistencia, es decir, el peso que puede soportar antes de que se reviente. Por experiencias pasadas se sabe que la resistencia promedio es de 6 toneladas con una desviación típica de 1 tonelada. Para efectos de control de calidad, se selecciona una muestra aleatoria de 32 cables y se adopta la siguiente regla de decisión. Si la resistencia promedio cae por encima de 6,5, por debajo de 5,5 toneladas, se suspende el proceso. En caso contrario, se deja como está. ¿Cuál es la probabilidad de detener el proceso si la media poblacional todavía es 6? Ahora nosotros tomamos una muestra de 32 cables. Y entonces el representante de esa muestra de 32 cables pues, es la media. En este caso, la media muestral. Lo que hay que hacer es simplemente tener los datos, mu 6 toneladas, sigma 1 tonelada, n igual a 32. Si la media está entre 5,5 y 6,5, no se suspende el proceso. Entonces voy a encontrar la probabilidad de no suspender el proceso. Lo que se hace es tipificar. Entonces observen aquí que Z es igual a la media muestral menos la media poblacional sobre
sigma sobre la raíz de n. Se hace el cálculo y ahí nos da que sería la probabilidad de que z esté entre menos 2,83 y 2,83. Ustedes toman su tablita normal y hacen la lectura. Encontramos que la respuesta sería 0,9954. Esta es la probabilidad de que no se suspenda el proceso. Por consiguiente, de que se suspenda el proceso, pues es 1 sobre P, 1 menos P, perdón, y entonces sería 0,46%. Aquí lo que tienen que ver es una cosa, lo nuevo es la tipificación teniendo en cuenta el error típico. El resto es algo muy trillado, muy visto en lo que se trata de una distribución normal. Tomemos ahora el ejercicio número 6 propuesto en su curso. Dice que la proporción de personas que comen en un restaurante es del 75%. En una muestra de 100 clientes, ¿cuál es la probabilidad de que menos del 20% compren comida para llevar? Cuando dice que la proporción de personas que comen en el restaurante es del 75%, pues automáticamente me están diciendo que el resto no come en el restaurante. Es decir, que el 25% compra la comida para llevar. En una muestra de 100 clientes, ya me dan una distribución muestral. Los datos que tenemos son los siguientes. La P, que la podemos suponer los que comen en el restaurante es de 0,75 y que N es igual a 100. Cuando me pregunta por la probabilidad de que menos del 20% compren comida para llevar, como estoy considerando el éxito que coman en el restaurante, la pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de que los que comen en el restaurante sean más del 80%, que equivale a que menos del 20% la lleven? Eso es muy importante en un modelo binomial, tener en cuenta qué miden los éxitos. Y entonces ya cuando tengo ahí P, probabilidad de que P sea mayor de 0,8 no es más que tipificar. En este caso me quedaría Z mayor que proporción muestral menos la poblacional, que es el 75%, sobre el error típico. Eso me da P que Z sea mayor que 1,15. Cojo mi tablita y hago la lectura. Y allí en la tabla encuentro que ese valor es de 0,1251. Concluyendo que la probabilidad de que menos del 20% compre comida para llevar es del 12,51%. Similar al caso anterior, lo importante está en identificar cuál es la pregunta y tipificar. Estábamos trabajando nosotros con las distribuciones muestrales y hay que tener en cuenta lo siguiente. En la gran mayoría de investigaciones, la información se la toma con base en una muestra y entonces lo importante es que podamos trasladar los resultados muestrales hacia unos resultados poblacionales, hacia unos parámetros. Lo otro es que hay que tener en cuenta que en la práctica las medidas estadísticas que más se utilizan son la media y la proporción. La media para variables numéricas, naturalmente, mientras que la proporción sirve para variables numéricas, pero también sirve para las variables no numéricas. También se utiliza la varianza, pero esta más que todo se la utiliza como para confirmar cómo es el comportamiento poblacional. Cuando hablamos de la media aritmética, recuerdan con un ejemplo que habíamos trabajado de las muestras de tamaño 2, luego las muestras de tamaño 3, hablamos de la distribución de la media y entonces allí podemos hablar nosotros de la media de las medias. Y encontramos de que la media de las medias corresponde a la media poblacional. Con la varianza, entonces nosotros hay que tener en cuenta lo que se conocería como el error típico.
y es que la varianza de la distribución de las medias es inversamente proporcional al tamaño de la muestra. En otras palabras, cuando se aumenta el tamaño de la muestra, disminuye ese error típico. Y tengan presente que error típico significa desviación típica de una distribución muestral. Cuando nosotros tenemos la proporción, pues allí aparece la fórmula para tipificar. Y también hay que tener presente que para tipificar simplemente z es igual a la variable menos el valor esperado sobre el error típico. Les repito, la variable tipificada z es igual a la variable que se esté trabajando menos el valor esperado de esa variable sobre su error típico. Y entonces hay un cuadrito que nos va a servir de aquí en adelante. Hay 4 distribuciones que se trabajan generalmente, que son la media, la proporción, la diferencia de medias y diferencia de proporciones. Las variables aleatorias para esas distribuciones que las llamamos estadísticas son la media muestral, la proporción muestral, la diferencia de medias muestrales y la diferencia de proporciones muestrales. Repito, esa es la variable aleatoria. El parámetro, o sea, la medida poblacional, sería la media poblacional, proporción poblacional, diferencia de medias poblacionales y diferencia de proporciones poblacionales. El error típico para la distribución de medias es S sobre la raíz de n. Para la distribución de proporciones, raíz de PQ sobre n. Y para las dos de diferencias es la raíz cuadrada de la suma de las varianzas. Entonces miren de que allí tienen ustedes ya cómo tipificar. Si por ejemplo tomo la diferencia de medias, la variable z sería igual a x barra 1 menos x barra 2. A eso tendría que restarle mu sub 1 menos mu sub 2 y todo dividirlo entre la raíz cuadrada de la suma de las varianzas. Miremos este ejercicio. Dice que en un club hay un 60% de los socios a favor de cambiar los reglamentos. Si la asamblea programada para cambiar únicamente se presentan 64 socios para votar, ¿cuál es la probabilidad de que la mayoría niegue el cambio de los reglamentos? Hay que tener en cuenta lo siguiente. 60% pues es una proporción. Y entonces en este caso es una distribución pues tipo binomial, donde hay los dos resultados posibles, que esté a favor del cambio o que esté en contra del cambio. Y nos dan una muestra de tamaño 64. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la mayoría niegue el cambio? En otras palabras, la probabilidad de que se niegue el cambio significaría, en función de los que están a favor, que menos de la mitad esté a favor. Entonces tenemos que hacer nuestra pregunta en función de esa variable P estar a favor. Entonces les repito, que la mayoría niegue el cambio de los reglamentos equivale a decir que menos del 50% esté a favor del cambio. Y entonces ya tendríamos que encontrar la probabilidad de que P sea menor de 0,5. Pero si nosotros, por ejemplo, tomamos como éxito de que esté en contra del cambio, estaríamos trabajando con una P de 0,4. Entonces, en ese caso tendríamos P04 que esté en contra del cambio. Y la pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de que P sea mayor que 0,5? Si ya tengo que la probabilidad de que P sea menor de que 0,5, se tipifica 0,5 menos el parámetro que es 0,6 sobre la raíz cuadrada de 0,6 por 0,4 sobre 64. Para un valor de Z
menor que menos 1,63, y entonces lo que se hace es leer en la tabla o leer con el computador, como ustedes quieran, pero entonces hay que hacer la lectura. Y entonces eso nos da una respuesta de 0.0516, para que podamos nosotros afirmar que la probabilidad de que la mayoría niegue el cambio es del 5.16%. Teniendo en cuenta esto, por favor, van a resolver el ejercicio que tienen en pantalla. Miremos el ejercicio. Dice, ¿cuál es el valor del parámetro? P igual a 0.053. En lo que hemos mirado de teoría, los parámetros los simbolizamos con las letras clásicas, mientras que la estadística, como dice allí en la parte B, la simbolizamos con las barras. Entonces, la estadística, o sea, la medida muestral es 0.088. Eso se desprende del enunciado. Ya luego vienen las preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que en una nueva muestra aleatoria de tamaño 400 de esa población contenga al menos un 8.8 de personas con sangre de factor RH negativo? La pregunta que nos hacen dice, ¿cuál es la probabilidad de que al menos que 0.088? Planteada la pregunta, lo que hay que hacer es tipificar, encontrar el valor Z y hacer la lectura en la tabla. Ya ustedes tenían la probabilidad de que Z sea mayor que 3.12. Tenían que utilizar su tabla para hacer esa lectura. Allí tenemos la tabla de la distribución Z, entonces que sea mayor que 3.12 según el dibujo que está en la parte superior, correspondería a lo que está en blanco. Por consiguiente, buscamos lo que está subrayado allí, que sería la Z para 3.12, da 0.9991. Por consiguiente, que sea mayor que ese valor sería 1 menos 0.9991. Y eso nos daría 0.009%. Estamos diciendo entonces que la probabilidad de que Z sea mayor que 3.12 sería igual a 1 menos la tabla para 3.12. 1 menos 0.9991. 0.0009. La pregunta D dice que suponga que se toma una muestra aleatoria simple de tamaño 10 de la misma población. Queremos calcular la probabilidad de que el 8.8% o más contenga la sangre de valor de factor RH negativo. En este caso, lo que nos toma es una muestra pequeñita. Pero en este caso, como estamos trabajando con la proporción, no importa que la muestra sea grande o pequeña, se trabaja con la Z. Lo primero. Lo segundo es suponer de que la distribución de los elementos de la muestra es normal. Es decir, que se tomó una muestra con un sistema que nos garantice pues, la normalidad. Y entonces aplicamos la fórmula. Lo mismo que en el caso anterior. El único cambio que tenemos ahorita es el tamaño de la muestra. Y aquí obtenemos nosotros entonces que la probabilidad de que Z sea mayor que igual que 1,56. Hacemos la lectura en la tabla y eso nos da el 5.94%. El ejercicio entonces es muy interesante desde el punto de vista didáctico, porque nos lleva a recordar qué es el parámetro, qué es la estadística, a encontrar valores tipificados y además a recordar que cuando se trabaja con la proporción, siempre vamos a utilizar la variable aleatoria Z. Tenemos ahora otro ejercicio. Dice que
el 60% de los empleados en una empresa vive cerca. De 100 empleados al azar, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos 30 vivan cerca? Entonces, por favor, nos vamos a dar 10 minuticos para responder. Dice entonces, dentro de los datos, que si yo tengo el 60% que viven cerca, ese es el éxito, entonces P es igual a 0,6. N es igual a 100. Cuando me dicen cuál es la probabilidad de que por lo menos 30 viven cerca, ese 30 debo pasarlo a porcentaje. Y ahora, como son 100 los de la muestra, entonces se convierte en el 30%. Pero si yo le colocara una muestra de tamaño 50, entonces eso sería el 15%. Siempre hay que pasar a porcentaje porque las variables tienen que ser lo mismo. Si yo tengo en los datos un parámetro P, como variable aleatoria debo tener el P barra. Y entonces el P barra se lo encuentra, recuerden ustedes que la frecuencia relativa, número de éxitos sobre el número de observaciones. El número de éxitos es 30 sobre el número de observaciones 100, 0,3. Ahora, el ejercicio nos enseña algo adicional. Tengo que buscar la probabilidad de que Z sea mayor que menos 6,12. Y 6,12 no aparece en nuestras tablas. El mayor valor que tenemos, por ejemplo, en la tabla que estamos utilizando, el mayor valor que se tiene es 3,59. Y entonces nosotros tenemos que interpretar esa respuesta. Si el valor más pequeño que encuentro para esa tabla, para encontrar, es 3,59, tendría en la parte izquierda al menos 3,59. Entonces, mire, lo que estamos diciendo nosotros es de que al irnos a la tabla observamos que no está el valor de Z 6,12. A la derecha de menos 6,12 pues se encuentra toda la curva, por consiguiente la probabilidad es del 100%. Ya terminado con este ejercicio, nosotros damos por terminado lo que tiene que ver con la parte teórica de las distribuciones muestrales.